en todo el Señor es glorificado. ¿Cuántos creen eso? El Señor es glorificado. Vamos a orar. Ponga su manita en el hombro de que está a su lado y dígale: Señor, háblale a mi hermano y permite que Él responda a tu palabra. Señor, gracias porque podemos ahora estar juntos delante de tu presencia, creyendo en tu amor y sabiendo que tú eres vivo, y como tú eres vivo, tú hablas y esperas de nosotros una respuesta, y queremos darte esa respuesta con gozo, con alegría y con decisión de saber de que tú estás escuchando nuestro corazón y esperas que nosotros también escuchemos tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que hace 2 Navidades, regularmente nuestra familia, con los nietos que tenemos, lo que hacemos es a mitad de año empezamos a preguntarle a los padres o a las madres de nuestros nietos cuál es el regalo que quisieran nuestros nietos tener, para comprarlo 6 meses antes, y así nos ahorramos dinero, porque si esperamos para comprar en diciembre los precios suben. Pero hemos descubierto que si uno compra los regalos en julio, agosto, entonces se ahorra un poco de dinero, y mandamos la nota a todos los padres y las madres, y la respuesta que nos coincidiendo, todos los 5 nietos lo que querían era un juguete que yo no sabía qué significaba, pero me dijeron ellos quieren transformadores que se transforman, como Legos que se transforman. Que se transforman. Entonces que un carro se puede convertir en una persona y qué sé yo. Y tuvieron que explicarme, porque yo pues todos mis juguetes de niño eran tapitas y bolitas y batecitos, pero ahora los juguetes son otros. Pero cuando visitamos a los nietos y ellos empezaron a armar lo que les habíamos mandado, y luego me decían: abuelo, mire, y habían armado un carro, y luego me decían: pero ahora mire, y comenzaban a mover piezas, y de pronto el carro se transformaba como en un robot. Y yo dije: wow, y con la habilidad con que lo arman y la habilidad con que lo transforman. Y un día, mientras ellos me estaban mostrando eso, yo me quedé pensando, y yo dije: eso de Transformers no es nada nuevo, porque la Biblia también habla de transformación. La Biblia espera que nosotros permitamos que el Espíritu de Dios nos transforme. Amén. Y por eso en esta noche queremos hablar precisamente sobre este tema: el poder de la transformación. Vamos a leer este pasaje, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Vamos a leerlo, y en la medida que lo leamos, yo quiero pedirles, animarles a que consigan allí 5 verbos que son muy enfáticos en estos 2 versículos. Vamos a leerlo. Por lo demás, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a repasarlo un momento más, y me pueden ayudar. ¿Cuáles son esos 5 imperativos que aparecen allí? Por lo demás, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, primer verbo, vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis, segundo verbo. Aquí en la pizarra podemos ver sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Y en eso nos vamos a basar esta noche para ver cuál es ese proceso de transformación. Pero antes de entrar, yo quisiera mencionarles una práctica que tienen los japoneses, o en Japón. En algunos lugares hacen algo muy curioso.
y es que consiste en tener tablillas delicadas de madera, bien finitas, o de paja. Y ellos, por medio de estas, tienen cierto procedimiento, y cuando se ponen en una vasija, se extienden y salen flores y figuras de una manera increíble. Ahora, estas tablillas o paja, lo que coloquen, lo meten en recipientes con agua. Y esto está seco la tablilla. Luego lo meten en el agua y la gente se asombra de ver la transformación que hay después de que son metidas en agua. Lo traigo a colación para que vayamos esta noche a pensar. Dios quiere transformarnos. Y quizás esta noche algunos han venido secos, la vida como que ya no hay sentido, como que me cansé, pero el Señor dice: yo quiero que te metas en mi agua, el agua del Espíritu Santo, para sacar figuras hermosas de tu vida y de mi vida. Entonces, estemos listos a pensar en estos 5 puntos claves donde vamos a ir hablando acerca del proceso de la transformación. Este pasaje está hablando de un poder, y el poder es la transformación. Note que en las 5 palabras, la que está en el centro, 2 arriba, 2 abajo, la que está en el centro, la palabra es transformación. Cada vez que usted lea un pasaje y usted quiere saber de qué está hablando ese pasaje, procure conseguir la columna vertebral del pasaje. La columna vertebral del pasaje se consigue buscando las palabras claves sobresalientes. En este pasaje, las palabras claves son presentar, conformar, transformar, renovar, comprobar. Cuando usted las envuelve y luego las une con líneas, se da cuenta que esa es una columna vertebral. Así que este pasaje está hablando del poder de la transformación. Ahora, mi yerno, el que está casado con mi última hija, del cual les hablé esta mañana, él cuenta que cuando estaba en la universidad estudiando para ser pastor en los Estados Unidos, terminó su trabajo de presentar los exámenes y se sentó después de terminar su último examen allí en un gazebo, y se le acabó pues la energía que tenía de que el estudio, los exámenes, y entonces empezó a sentir como ese desgaste que uno siente. Y de pronto como que empezó a pensar y preguntarse, y ya se acabó todo, y ahora no me gradúo, pero no tengo una iglesia para pastorear, y esto es todo. ¿Para qué estoy? Y dice que sintió un poquito de depresión. En eso vio este animalito, ¿cómo lo llaman aquí en México? Escarabajo. Vio un escarabajo caminando en el zacate, en el pasto, y él le preguntó al escarabajo: ¿y tú? ¿Para qué existes? Y en ese momento se desarrolló un diálogo mental, porque por supuesto el animalito no le contestó, pero en la mente él se supuso que le había contestado. Y el animalito le dijo: pues yo estoy por ahí, Dios me hizo para andar por ahí caminando, hasta que al fin decido subirme a una plantita. Y bueno, después empiezo a chupar la miel de las flores, y viene un pajarito y me come. Y se acabó todo. Dice: no, porque el pajarito me convierte en excremento, pero junto con el excremento van unas semillitas, y él me expulsa en forma de excremento, y junto conmigo salen las semillitas. Ajá, ¿y qué pasó? Y el escarabajito supuestamente le dijo: bueno, las semillas se siembran, yo sirvo de abono, y nace una plantita. Y bueno, la plantita crece y es un árbol. Y bueno, eventualmente viene un carpintero y corta el árbol, y con eso podrían hacer la cuna de tu bebé o la puerta de tu casa, y yo he cumplido mi propósito en la vida. Y dice que cuando ese diálogo terminó, Dios le habló y le dijo: si este animalito entiende que nada se pierde, sino que ha sido transformado para llevar el propósito mío en la tierra, ¿cuánto más tú, que eres un hijo de Dios? Y esto es importante, amados, porque a veces todos en algún momento dicen: ¿y qué? ¿Y esto es todo? ¿Y ya estoy como aburrido? ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, Dios nos ha llamado a un proceso de transformación. Ahora, es bueno que entendamos
que hay dos cosas que tenemos que trabajar los cristianos en relación a lo que es transformación. Una, tenemos que manejar lo que se llama la tensión teológica entre el ya y el todavía no. Cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que hay pasajes que dicen que ya somos santos, pero luego consigue otro versículo que dice que tenemos que ser santos. A veces dice ya somos transformados, y luego dice que tenemos que ser transformados. Hay una tensión teológica entre lo que es ya y todavía no. ¿En qué consiste esa tensión teológica? Dios nos ve ya terminados, pero en la práctica todavía estamos en el proceso. Amén. Entonces a veces venimos y creemos que la transformación es un evento y decimos, cuando vine a Cristo fui transformado. Sí y no, porque ya y todavía no. Sí, porque el Señor vino a transformarnos limpiando nuestros pecados, pero todavía no, porque la Biblia dice que este no es un evento, sino que es un proceso. La Biblia dice, por ejemplo, somos transformados de gloria en gloria. Otro versículo dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, no la ha terminado, la perfeccionará en el día postrero. Y lo que estamos hablando en esta noche del poder de transformación es que entendamos que estamos en el proceso. La obra del Espíritu Santo es trabajar en nosotros para que haya cambio diariamente en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Así que vamos a comenzar por cada una de las palabras, porque vamos a trabajar un poquito cada una de las palabras. Vamos a comenzar con la primera. Sí, en este capítulo quizás lo hemos leído, lo sabemos de memoria, pero aquí hay una riqueza tan profunda que de aquí vamos a salir pensando, realmente yo voy a ser transformado si sigo estos pasos. El primer paso es presentar. El apóstol Pablo está diciendo, presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y está empezando por el cuerpo, presentar el cuerpo. ¿No es cierto que no es fácil estar en una intimidad con Dios? ¿Verdad que cuesta? El estar acercándonos a Dios, el decir, yo voy a orar, voy a pasar mi tiempo con Dios para presentarme y que Él me pueda examinar y sanar y mostrar las cosas que no están funcionando bien. ¿Cuántas veces entramos, como dice la Biblia, cuando quieras hablar con tu Padre, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público? Pero en ese momento en que los cristianos decidimos presentarnos ante Dios a través de la oración, entramos, Señor, gracias porque tú eres bueno. Ay, se me quedó la cocina prendida. Señor, gracias. Ay, tengo una cita a las 10. Es una batalla con nuestros pensamientos y uno tiene que dominar aquello para decir, yo quiero encontrarme con Dios. Y en esa presentación diaria, constante, todos los días, es cuando le decimos, Señor, desnúdame, límpiame, saca lo que he escondido en mí para que yo pueda ser la mujer o el hombre que tú quieres que yo sea. La presentación es la primera parte que el apóstol Pablo está mencionando allí. Ahora, lo curioso es que Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos. La pregunta que viene a nuestra mente es, ¿por qué no dice que el espíritu? ¿No es el espíritu lo más importante? ¿Por qué no dice que presentemos el alma? ¿Por qué dice el cuerpo? ¿Cuál es la razón por la cual dice, si quieres ser transformado, presenta tu cuerpo? No menciona el espíritu ni menciona el alma. ¿Cuál es la razón? La razón es una. El apóstol Pablo estaba desmontando sin duda un pensamiento que había invadido a la iglesia de Roma y que lamentablemente ese pensamiento todavía existe en muchas iglesias. Es el pensamiento griego. El pensamiento griego con los filósofos, Aristóteles, Platón y todos ellos, vinieron y trajeron un concepto, y el griego decía que para estudiar un todo había que dividirlo en partes, que no se podía estudiar un todo sin dividirlo en partes. Por eso decía, si queremos estudiar al hombre hay que dividirlo en espíritu, alma y cuerpo.
Y de los tres, el espíritu es lo mejor, el alma más o menos y el cuerpo es lo peor. El cuerpo es un problema. Ese es un pensamiento griego. Pero Pablo está diciendo aquí, no se dejen invadir por el pensamiento griego. El pensamiento hebreo dice lo contrario. El pensamiento hebreo dice, no lo puedes dividir. No puedes dividir espíritu de alma ni de cuerpo, porque Dios quiere transformar todo nuestro ser. Porque mucha gente en las iglesias tienen el pensamiento griego, es que dicen cosas como estas: yo con Dios estoy bien. Gracias a Dios que mi relación con Dios está bien. Con mi suegra no, con mi esposa estamos a punto de divorciarnos, pero con Dios estoy bien. El pensamiento hebreo expresado en Primera de Juan, que dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su prójimo, el tal no conoce a Dios, porque el verdadero evangelio no me transforma por pedazos, me transforma en totalidad. Aleluya. Pablo lo que está diciendo es, si los griegos dicen que el cuerpo es lo malo, presente entonces lo más malo, pero adentro va el espíritu y adentro va el alma. Porque el Dios quiere tocar todo nuestro ser, aleluya. Amén. Y eso es la razón por la cual está hablando de presentar el cuerpo. Después de que el apóstol Pablo dice, yo les ruego, y esa parte me gusta mucho, es un ruego, y es el ruego que Dios nos hace hoy. Hermanos, hijos míos, yo quiero que sean transformados. Primero preséntense, pero después dice, no os conforméis. ¿Conformarse a qué? Al ambiente, al mundo en que estamos viviendo. Hay muchas prácticas, muchos modelos, muchas modas, mucha música, bueno, todo lo que en este mundo hay que está en contra de los principios de Dios. Cuando el apóstol Pablo está diciendo no se conformen a este siglo, está diciendo no tomemos los moldes, porque si nosotros nos presentamos no nos vamos a moldar al mundo, nos vamos a moldar a lo que el Espíritu Santo nos va guiando a hacer. Entonces, en el mundo en que vivimos hay muchos moldes, que las relaciones, que el divorcio, que los gritos, que las peleas, las mentiras, los asesinatos, lo que existe. Y el Señor está esta noche hablando muy claramente. Si ustedes quieren ser transformados, primero preséntense. Y cuando yo me presento a Dios, no me voy a conformar. Si no me presento, me conformo, me visto como se visten en el mundo, hablo como hablan en el mundo, porque ese es el molde del mundo, digo como hablo como hablan en el mundo, tengo relaciones como hacen en el mundo. Entonces el enfoque del apóstol Pablo esta noche es, preséntense, pero no se conformen a este mundo, a este siglo. Ahora, regresando un poquito a presentar, el apóstol Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo, que es sacrificio vivo, santo, agradable, y dice, porque este es el verdadero culto. Note lo que dice Pablo. ¿Cuál es el verdadero culto? Cuando yo me presento a solas delante de Dios. Oh, amado, déjeme decirle, el verdadero culto no es el que tenemos el domingo. Ese es parte del culto, pero el verdadero culto es el que yo me presento solo delante de Dios. Pero la palabra presentar aquí significa, no es simplemente orar, porque a veces creemos que presentar es orar o leer la Biblia. No. Presentar significa verlo a Él cara a cara. Y cuando yo me acerco a Él, Él va a tratar con las áreas profundas de mi vida. Amén. Ninguno que realmente se presenta delante de Dios es el mismo, porque es totalmente transformado por su gloria. Amén. La primera cosa que Dios revela de mi vida cuando me presento son las áreas ocultas de mi ser. Por eso el salmista decía, escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué lo digo? Porque muchos dicen, sí, yo me presento delante de Dios porque yo oro 1 hora todos los días y leo la Biblia 2 horas. No, eso no es presentarse. Forma parte del proceso,
Pero de nada sirve si tú oras, pero no dejas que Él te hable, porque a veces nosotros somos buenos para orar. Oramos una hora, gracias Señor, te pido por mi hija, te pido por mi padre, te pido por mi abuelo, por el perro, por el gato, y oramos, y cuando se nos acaban las palabras empezamos con muletillas, y gloria, aleluya, gloria, 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 y termina la hora y Dios quiso hablar algo y no lo dejamos, y nos fuimos, ya oré, decimos, y Dios dijo, y a mí no me dejó decirle nada. La oración es un camino de dos vías. Yo hablo y Él me habla. Y a veces Él me interrumpe lo que yo pido para decirme lo que yo no quiero oír. Amén. Así es. Porque a veces tengo problemas con mi esposa y llego yo a hablar con Dios. Y lo primero que Dios me dice es, un momentico, no, déjeme de alabar, déjeme de adorar, no me cante nada. ¿Qué pasó con tu esposa? Ay, Señor, gracias. No, ¿qué pasó con tu esposa? Anda a arreglar las cosas con tu esposa. ¿Qué pasa con ese pecado oculto que tú tienes? Oh, gloria, aleluya. No, ningún gloria, ningún aleluya. Estoy hablando, te estás presentando delante de mí y quiero transformar esa área en tu vida. Eso es presentarse. Amén. Y entonces, como mi señora decía, del presentar pasamos al conformar. Si no me presento, me conformo. Esta sociedad es como una gran maquinaria, como una gran fábrica. Las grandes fábricas sacan todo del mismo tamaño, es un molde. Note cómo vive la gente afuera. Igual. Odios, amarguras, resentimientos, falta de respeto. Los únicos hogares que tienen que vivir distinto a los de afuera tienen que ser los hogares que se presentan delante de Dios. Porque si no, estamos adoptando el mismo molde de afuera. Si tu hogar, con todo y que es cristiano, lo único que tiene son peleas y groserías y faltas de respeto, no te has presentado y tu hogar no se está transformando. Y Dios quiere transformarlo. Amén. Aleluya. Eso es clave. La tercera cosa que el apóstol está mencionando aquí es renovar. Y aquí tenemos una figura muy importante. Para mí es la computadora más poderosa que existe en el mundo. Este cerebro, esta cabecita, donde vienen pensamientos, donde tenemos reservado nuestro sistema límbico, experiencias buenas, experiencias malas, pero es de la mente donde salen tantas acciones. El Señor está diciéndonos hoy, renovaos. Es permitir que el Espíritu Santo vaya a esa profundidad de nuestro cerebro cuando nos presentamos y Él nos muestra heridas, dolores, tristezas que traemos, fracasos que no nos dejan surgir en la vida. Y muchos cristianos viven de esos pensamientos allí guardados, recordándolos, y hay un estancamiento. Dios no nos hizo para vivir estancados, Él nos hizo para el cambio, y Dios es un Dios de cambio. Entonces es en la mente donde se procesan todas las decisiones, las acciones, las palabras, los movimientos que hacemos. Y esta noche vamos a permitir que el Espíritu Santo nos hable, porque esta mañana mencionaba algo que para mi vida ha sido uno de mis versículos favoritos en mi vida cristiana. Todo lo que es verdadero, si lo sabe, repítalo conmigo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces la renovación comienza allí en la mente, cambiar nuestros patrones, los credos que nosotros hemos creído, que ahora esos credos tienen poder sobre nosotros. Es interesante esa expresión que dijo un escritor: tú tienes poder sobre tus credos, tú tienes poder sobre lo que crees. Lo que tú crees es un poder grande, pero después eso te domina a ti. Ese credo te domina a ti, porque es lo que tú has almacenado en tu mente. Esta noche, Señor, cuando nos habla de transformarnos, de presentarnos, de no conformarnos a este siglo, está llevándonos a ese paso de ser renovados en nuestra mente. Y como lo hemos dicho estos días, ¿por qué tiene que la mente ser renovada? Porque la mentira del enemigo ha llegado a nuestra vida
a veces desde antes de nacer. Lo único que hemos escuchado han sido cosas negativas, pero la verdad de Dios dice absolutamente todo. ¿Cuántas son las personas que se sienten abarrotadas, ahogadas? Nosotros recibimos en casa de vez en cuando parejas de pastores que llegan a pasar en un programa de refrescamiento que les damos de martes a domingo. Y ellos llegan el martes, se van el domingo, y en ese tiempo estamos orando por ellos, ministrándolos, haciendo cosas que muchas veces ellos no han hecho. Y me acuerdo que hace como 2 años recibimos 2 parejas que llegaron para la administración. Y una de ellas había llegado muy golpeada porque él había tenido una aventura amorosa siendo pastor con una señora de la iglesia, y él tuvo que dejar la iglesia, y debido a eso pidieron el programa de refrescamiento y allí los tuvimos, y ella especialmente llegó muy herida. Y en el proceso en que estábamos con ellos, hablándoles de que Dios estaba permitiendo transformar, les citamos este versículo que mi señora mencionó de Filipenses: todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Se lo pusimos en una hoja y le pedimos a las 2 parejas, les dijimos, llenen por separado estas hojas, por separado como individuos, y llenen lo que cuando dice todo lo honesto, escriba todo lo honesto que usted ve en su pareja. Todo lo justo, escriba todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y entonces les dimos la oportunidad para que lo llenaran, y al rato cuando volvieron, la primera pareja compartió lo de ellos, y cuando le tocó a esta pareja que había pasado por esa crisis, la esposa dijo, yo tengo las hojas en blanco. Y le dijimos, ¿por qué? Me dice, no veo nada justo, no veo nada bueno, no veo nada amable, no veo nada. Y lo entendimos, y el pobre hombre estaba allí. Y claro, él entendía lo que hice fue algo doloroso. ¿Cómo va a pensar ella? La otra pareja los ministró, pero está bien, lo dejamos así. Y al día siguiente, cuando volvimos a las sesiones, ella llegó con la hoja llena. Y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué ayer no encontraba nada y ahora la llenó? Entre el transcurso de un día y el otro, Dios transformó su mente y le hizo ver la verdad, que no era cierto que no había nada. Las circunstancias le hacían sentir que no había nada, y este es el trabajo del enemigo, es oscurecer nuestro entendimiento. Pero el trabajo de Dios con su palabra, ¿cuál es? Alumbrar nuestro entendimiento para que nuestra mente sea renovada y encontramos que todo aquello que nos parece oscuro comienza a tener luz. Y cuando uno deja que el Espíritu Santo toca, cosas cambian. Por ejemplo, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué dice? ¿De dónde viene la paz? Viene de Dios. Pero ¿qué es lo que le abre la puerta para que esa paz entre a nuestra mente? Cuando nuestro pensamiento comienza a pensar en las cosas que Dios ha hecho por nosotros, en lo que Dios nos dice para nosotros. Aleluya. Y este es un trabajo constante de todos los días, porque todos, aquí nadie puede decir, yo no tengo pensamientos malos. Todos, el enemigo siempre nos trae mentiras. Y cuando uno alimenta esos pensamientos, termina actuando en base a lo que está pensando. Alguien dijo, tus pensamientos engendran sentimientos y tus sentimientos acciones. Entonces, por eso el Señor dice, renuévense en su mente. ¿Qué pensamientos están pasando por tu mente estos días? Me voy a ir de la casa, me voy a vengar, me gusta aquella mujer, me gusta aquel hombre que no es tu marido ni es tu esposa. Y el pensamiento comienza a trabajar. Tenemos poder para decir, momento, lo que estoy pensando estará bueno, positivo, bueno, agradable. Y es allí donde el Señor quiere renovar nuestra mente. Cuando venimos a Él, Señor, mira, tengo estos pensamientos en mi mente, yo pido que me ayudes. Y hay un versículo que dice, llevando tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y cuando uno da esos pasos, los pensamientos cambian. En un enojo, en una discusión con el esposo, con el cónyuge, con un hijo,
salen palabras, salen ofensas, porque somos humanos y uno reacciona. Pero cuando deja que ese pensamiento me dijo, me habló feo, no me escuchó, todo el día estoy pensando y pensando, ¿qué es lo que dice Satanás? Haz esto, vete, haz lo otro, llama por teléfono y le mete las mentiras más grandes para dañar ese hogar, para dañar esa vida. Por eso esta noche, hermanos, no hay razón para que los hijos de Dios no seamos transformados. No tenemos que seguir siendo los mismos. A medida que vamos andando en la vida cristiana, nuestra mente tiene que irse renovando. No somos perfectos porque no hay nadie perfecto, pero la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, y eso viene aquí en la mente. ¿Cuáles son tus pensamientos? Deja que el Espíritu Santo te hable en esa presentación. La cuarta palabra es transformar. Transformar. Esa es la cuarta palabra. Dios nos llama a ser transformados, y la transformación viene después de la renovación. Primero dejamos que la mente sea renovada por la verdad, y entonces viene la transformación. Ok, ahora, ¿cuál es el síntoma de que no estamos siendo transformados? Cuando dejamos de ser transformados en una área, tenemos un síntoma. Y el síntoma que te dice que te has dejado de transformar en esa área es dolor. Dolor. Porque la no transformación produce dolor. Muy bien. ¿Cuál es el síntoma que dice que estamos siendo transformados? El síntoma que dice que estamos siendo transformados es dolor. O sea, tenemos dolor si no nos transformamos, y tenemos dolor si somos transformados. Pero ese dolor es distinto. Déjeme ilustrarlo de esta manera. El dolor de no transformación, el dolor de la no transformación es recurrente y dura años, 5, 10, 15 años, y siento dolor. Mi marido, mi mujer, mi matrimonio, mis hijos, y se me prolonga. El dolor de la transformación es uno solo, pero es así. Uno solo, duro, pero se acabó. Serafín siempre nos comparte una experiencia que él vivía cuando niño. Cuando estaba pequeño le dolían las muelas y su mamá le ponía unos copitas de guayacol o mentol y ponía cremitas, y él soportaba ese dolor por días y días porque tenía miedo de ir al dentista, y en ese tiempo pues no había tanta tecnología como existe hoy. Dice Serafín que habían tenazas y le sacaban con tenazas, y no era así, ¿verdad? Es un chiste que él, pero soportó ese dolor y no era transformado. Todo el tiempo, todas las noches lloraba, y el dolor de muela, y esperando hasta que un día dijo: ya, se acabó, mamá, llévame al dentista. Y él dice que él iba temblando, asustado, y fue, y el hombre le sacó la muela, y fue un solo golpe y se acabó. Fue transformado, comenzó a dormir tranquilo. Igual pasa en la vida cristiana, hay dolores que uno arrastra y arrastra. ¿Por qué? ¿Por qué con esa situación? Dios quiere que seamos transformados, pero nos duele, y nos duele año tras año tras año, mes tras mes, y ahí estamos soportando. Pero llega un momento en la vida en que tenemos que tomar la decisión: aunque me duela, yo voy a permitir que Dios me transforme. Yo tengo que hablar, yo tengo que ir, yo tengo que decir, yo tengo que actuar, y de esa manera me duele, pero quedé libre. Y eso es lo que Dios está buscando en nuestras vidas. C.S. Lewis, gran escritor, dijo: el dolor es el megáfono de Dios para hablarle a un mundo sordo. Dios nos habla a través del dolor. Y si nos duele por no ser transformados, nos está diciendo: transfórmate. Y si nos duele cuando estamos transformados, nos está diciendo: qué bien, estás siendo transformado.
La palabra que Pablo usa aquí en transformar en griego es metamorfeo, que se traduce en español metamorfosis, que describe la transformación de un gusano en mariposa. La salida de ese gusano del capullo es muy dolorosa. Si el gusano pudiera hablar, ¿cómo sintió saliendo del capullo? Diría, sentía que me ahogaban. Pero gracias a pasar por la abertura del capullo, fue lo que hizo que los jugos que estaban en lo que iban a ser las alas se liberaran. Y apenas salió, descubrió que ya no tenía que arrastrarse más en la vida y que ahora podía volar como una gran mariposa. Pero eso le dolió. Y escúcheme, amado, ¿cuántos quieren ser transformados? No hay transformación sin dolor. Cuando yo comencé mi pastorado, hace más de 40 años, entonces llegaban los hermanos después del culto, pastor, necesito un consejo. Sí, ¿cuál es el problema? Ay, hermano, que estoy pasando por esta situación, y mi hijo, y mi esposo, y yo, y bueno, y lloraban. Y entonces yo hacía lo de mi mamá con la muelita, les ponía pomaditas y cremitas. Déjeme orar por usted, y allá. Pero yo sabía que a los 8 días, en el próximo culto del domingo, iban a estar diciendo, hermano, ¿me puede dar otro consejito? Sí, el mismo problema. Ahora, cuando alguien me viene con eso, ya no le pongo cremita, le digo, déjeme sacarle la muela. ¿Está dispuesto a tomar una decisión? ¿Está dispuesto a que usted se ponga las manos de Dios y haga un cambio? Porque hay cosas, hay dolores que uno prolonga sin necesidad. Y cuando uno los prolonga, deja de transformarse. Y muchas transformaciones deben comenzar en casa. Estábamos ministrando a una familia, una pareja, que tenían un hijo de 25 años viviendo en casa. No estudiaba ni trabajaba. Hermanos, queremos la ayuda, aconséjenos qué podemos hacer. Este muchacho ni trabaja ni estudia, duerme hasta tarde, exige que le den comida, exige que lo atiendan, que pueda ver televisión a toda hora, y es como una lucha que hemos tenido y le hemos pedido a Dios, pero ese muchacho no cambia. Y nosotros tuvimos que hablar con esta familia. Hermanos, ustedes tienen que empezar a cambiar. ¿Quieren transformación en su hogar? Confronten a su hijo, un hombre de 24 años. Tienen que hablarle, hijo, aquí se te ama, aquí tienes bendiciones, pero si ni quieres trabajar ni estudiar, allá está la puerta. Y algunos, ay, hermana, pero si se me pierde, si lo mando a la calle, ya se te perdió dentro de la casa, que no está haciendo nada. Entonces, eso es transformación, hay que dar pasos. Mujeres que sufren, y mi marido me golpea, llega borracho y yo lo soporto porque en la iglesia me dice que no tengo que aguantar. En estos días pasados hablaba con una señora y me decía, Alba, yo no sé qué hacer. Tenemos 17 años de casados y mi marido le encanta el juego, llega a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, no colabora, no me da nada para mis gastos y es una situación como que yo no existo. ¿Y qué hago? Bueno, quieres ser transformada, necesitas pararte frente con tu marido y decirle, bueno, mi amor, te amo mucho, pero la decisión aquí está, o te cambias, tomas acciones correctas, o yo voy a tomar una decisión. O sea, esto es transformación, hay cosas que tenemos que dar pasos, no es que Señor, ayúdame, y no pasa nada. Usted y yo tenemos que dar pasos para que la transformación se pueda dar en nuestra vida. La próxima palabra es comprobar. Comprobar, dice, preséntense para que no se conformen, renuévense para ser transformados y así puedan comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Muy bien. Note que la Biblia dice que la voluntad de Dios se comprueba, no se prueba.
se comprueba el pasado, se prueba el presente. Pero aquí está hablando del pasado, se comprueba la voluntad de Dios. Déjeme explicarlo en un momento, pero déjeme ahora explicar un poquito esto de la voluntad de Dios. Todos los cristianos queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Queremos hacer la voluntad de Dios, pero queremos conocer la voluntad de Dios sin presentarnos, sin renovarnos en la mente y sin transformarnos. Y no es posible entender la voluntad de Dios sin esa transformación. No es posible. Porque la comprobación viene en quinto lugar. Cuando yo comencé el pastorado, mucha gente en la iglesia me decía: pastor, ¿será la voluntad de Dios que me case con fulana, con fulano? Quiero montar un negocio, ¿será la voluntad de Dios que monte ese negocio? Hermano, le está saliendo un trabajo a mi marido para otra ciudad, ¿será la voluntad de Dios que me mude? Y venían a mí para que yo les escuchara y les dijera, y yo me consideraba el gurú y decía: déjeme concentrarme. Y después les decía: sí, no. Después me echaron la culpa a mí. Después me decían: yo me casé porque el pastor me dijo que era la voluntad de Dios. Y entendí que estaba haciendo mal, porque yo no tengo que decirle a nadie cuál es la voluntad de Dios. Ahora, cuando la gente me pregunta: ¿será la voluntad de Dios que yo haga esto y que yo haga aquello? Le digo: mira, yo estoy tratando de encontrar la mía, no tengo tiempo para encontrar la tuya. Preséntese delante de Dios y deje que Él te renueve y deje que Él te transforme, y después podrás comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Me gustan esas tres palabras. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. A ver, más duro. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Oh, eso es Amén. tremendo. Porque muchos creen que la voluntad de Dios es terrible. Dios me está pidiendo la cosa más dolorosa. No, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no lo puedo entender hasta no ser transformado. Eso es clave. Y es interesante practicar esto, entender esto. Estaba pensando hace unos minutos cuando el Señor nos sacó de nuestro país, Venezuela, para entrar a las misiones. Habíamos pastoreado 21 años en Venezuela, y la voluntad en el plan de Dios era que saliéramos del país para Centroamérica. Y allí estábamos orando y clamando, y no es fácil entender: ¿será de Dios? ¿Será, Señor, o será esto tuyo? Y tuvimos que presentarnos, tuvimos que estar escuchándolo para saber que era su voluntad. Cuando tuvimos paz, dijimos: nos vamos. Cerrando los ojos, salimos con maletas y todo, y después de varios años miramos atrás: buena, agradable y perfecta. Hemos visto la maravilla. Y esto es importante. ¿Por qué es importante, amado? Esto es importante porque aquí dice comprobar, no dice probar, dice comprobar. Ninguno puede saber la voluntad de Dios antes de, porque el Señor no nos da detalles. A Abraham le dijo: vete de tu parentela y de tu tierra a una tierra que te mostraré. No le dijo: te la muestro, te mostraré. En otras palabras, empaque maletas y váyase, y en el camino hablamos. Déjeme decirle, no tema firmarle documentos en blanco a Dios, porque Él no te va a traicionar. Las compañías nos traicionan. Uno va y saca un celular y le hacen firmar un contrato. Una vez estando en Costa Rica firmé un contrato y después no me gustó la señal, y yo fui a eliminar el contrato y me dijeron: oh no, usted no puede eliminar el contrato sino hasta dentro de 2 años. ¿Cómo? Sí, usted firmó un contrato. ¿Dónde está? Aquí, letra pequeñita. Que por ser tan pequeñita ni la quise firmar, necesitaba una lupa. Dios no pone letras pequeñitas para tu vida, Él te las pone todas grandes para que las puedas leer, pero en el camino. Y entonces, ¿qué hace Dios? Cuando Dios lo reta a uno, Él lo desafía a uno a hacer cambios en la vida. Por ejemplo, a irte de la ciudad,
a comenzar algo nuevo, Él solamente te abre, te prende unas poquitas luces, no te muestra todo el camino. La voluntad de Dios es como los faroles de un carro. ¿Cuánto alumbran los faroles de un carro? 100 metros, 150 metros. Pero a medida que tú avanzas, la luz avanza. Así es la voluntad de Dios. Yo no la veo todo y nosotros queremos que me lo muestre todo. No me lo va a mostrar, me muestra unos cuantos metros y me dice arranque. Y entonces a medida que voy caminando, veo que su luz va aumentando y después de caminar miro hacia atrás y digo, buena, agradable y perfecta. Aleluya. Eso es maravilloso. Aleluya. Ok, déjeme hacer un repaso ahorita. El repaso de lo que hemos encontrado aquí es, en primer lugar, hay que presentarnos. Si no te presentas, te conformas. Si te presentas, te renuevas. Si te renuevas, te transformas. Si te transformas, compruebas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Ok, vamos a cerrar esta noche con lo que se llama la fórmula de la esperanza. Porque en este proceso de transformación hay una fórmula que se conoce como la fórmula de la esperanza y tiene 4 elementos. El norte es fe, el este es riesgo, el sur es cambio, el oeste es esperanza. Pero a veces al no entender esta fórmula, nosotros queremos que los milagros sucedan sin nosotros tener parte en este asunto, y no es así. Así que vamos con la primera. Vamos a empezar con el primer. Y esto, hermanos, que sea algo que quede grabado Hoy la aquí. fórmula de la esperanza se alteró. Por favor. Veamos este círculo y practiquémoslo y repasémoslo y hagámoslo parte de nuestra vida. Empezamos con la fe. ¿Cuántos aquí tienen fe? Levanten la mano. Todos los que tienen fe. Desde que nacemos todos tenemos fe. Fe es un regalo de Dios para todos los seres humanos. Creemos que hay un ser sobrenatural que existe, que nos dio la vida. Ustedes tienen fe ahorita de que esas sillas donde están sentados no se les van a partir. Es fe, creer, es una confianza, ¿verdad? Yo tengo algunos términos de conceptos de fe que algunas personas importantes escribieron. Por ejemplo, alguien dijo que fe es riesgo, que es el antiséptico del alma, lo dijo Walt Whitman. La fe es el poder de Dios a nuestra disposición, lo dijo un autor desconocido. La fe es la fuente de la realidad porque es la vida. Creer es crear, dijo Miguel de Unamuno. Martin Luther King dijo, da el primer paso con fe. No tienes por qué ver toda la escalera, basta con que subas el primer peldaño. Y Paulo Coelho dijo, la fe es una conquista difícil que existe combates diarios para mantenerlo. ¿Pero qué dice la Biblia que es la fe? Dígalo conmigo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tengo fe. Tengo fe en un Dios que me creó para grandes cosas en esta vida. Entonces, no hay que desanimarse y decir, en mi hogar todo se perdió, ya no hay esperanza. Hay que poner en práctica esa fe de un Dios que todo lo puede, de un Dios que si me presento ante Él y dejo que Él me sane, que Él me renueve, que Él me transforme, me va a llevar a cambios especiales. Entonces, la fe es un regalo de Dios. Vamos a empezar con ese primer punto. La transformación necesita fe. Si usted cree que ese hijo nunca va a cambiar, ya está mal, porque necesitas tener fe que va a cambiar. Amén. Que ese marido va a cambiar, que esa familia va a cambiar, que ese negocio va a mejorar. Fe, necesitas el primer elemento para la transformación. El problema viene con esta segunda, que se llama riesgo. Porque nosotros queremos cambio, transformación. Transformación es cambio. Y queremos pasar de la fe al cambio. Y no es posible. Si usted quiere que cosas cambien en su vida, aunque tiene fe, tienes que pasar primero por el riesgo.
¿Qué significa esto? Cuando usted ve los milagros en la Biblia, va a encontrar que todos los milagros que Dios hizo se hicieron realidad porque alguien tenía fe, pero tuvo que tomar riesgo. Si Moisés no toma el riesgo de meterse en el mar rojo, el mar no se abre aunque tenía fe. Si Elías no pide fuego del cielo, arriesgándose a que no cayera nada, iba a quedar avergonzado, si arriesgó, entonces el fuego no hubiera caído. Una vez el profeta llegó a la casa de una viuda que no tenía nada que comer y ella esperaba un milagro, y él le dijo: muy bien, vamos a hacer el milagro, pero tome el riesgo. Busque vasijas en todos sus vecinos, no pocas, le dijo, no pocas, busque todas las que pueda. Ella sabía que le iban a preguntar: ¿y para qué quieres vasijas? Es que el profeta me va a multiplicar un poquito de aceite. Se hubieran reído, pero ella tomó el riesgo. Y después de que ella buscó las vasijas, el aceite se multiplicó. Pedro ve caminar a Jesús sobre el agua y le dice: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: muy bien, para que el milagro suceda, bájate de la barca y comienza a caminar, porque yo voy a hacer el milagro, es que no te vas a hundir, pero no esperes que te saque de la barca, porque eso te corresponde a ti. Y esto es importante, amado. A veces estamos queriendo que el hijo cambie, pero como mi señora decía, no tomamos el riesgo de decirle: un momentico, las cosas no están bien, tú no quieres trabajar ni quieres estudiar, y hay un ambiente aquí pésimo. Entonces te quedan dos caminos: o trabajas y estudias, o si quieres vivir tu vida, puedes buscar otro lugar, porque aquí no. Ay no, pero ¿cómo le voy a decir eso? Tomé el riesgo, porque puede ser que era lo que tu hijo estaba necesitando, que lo empujaran para que se dé cuenta: oh, no, yo no quiero perder esto. Esposos, esposas que quieren hacer lo que ellos quieren porque nadie los para. No, hay un momento en el cual uno dice: hay que tomar el riesgo. Y después del riesgo es que comienzo a ver el cambio, o sea, la transformación. A veces al que yo reto no cambia, pero por lo menos yo cambié, y eso ya cuenta bastante. Hablando de fe, estaba pensando ahorita, esos pensamientos que vienen. Yo tengo 42 años casada con Serafín. Yo tenía fe en que Dios me iba a dar un esposo, porque yo se lo pedí al Señor. Y yo le decía: Señor, yo quiero tener un esposo con quien servirte el resto de mi vida. Cuando Serafín me dijo: mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Yo tomé el riesgo y le dije: sí, mi amor, y aquí estamos. Entonces hubo cambio en mi vida y ahora esperanza. Eso es importante, amado. Esta es la fórmula. Muy bien. Cuando sucede el cambio, ¿sabe lo que viene? Esperanza. Amén, amén. Y uno dice: cambió el hombre, cambió esa mujer, cambié yo. Las cosas ahora son nuevas y me lleno de esperanza. Y cuando me lleno de esperanza, ¿sabe lo que viene? Más fe. ¿Para qué más fe? Para tomar más riesgo, más cambio, más esperanza, más fe, más riesgo, más cambio, más esperanza. Hermano, usted no se va a aburrir, porque va a ir de gloria en gloria. Aleluya. De gloria en gloria. Aleluya. Terminamos esta noche con esta pregunta: ¿cuál es el área de tu vida donde sientes dolor? ¿Mi matrimonio? ¿Mis finanzas? ¿Mi vida espiritual? Tengo un dolor. Ese dolor te dice que eso que te duele, Dios lo quiere transformar. Te ha dado la fe para eso, pero ahora Él quiere que tomes el riesgo para ver el milagro. Escúcheme, amado, ¿cómo es posible que por años haya familias cristianas arrastrando los mismos problemas? No es que fuimos transformados, no es que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El problema no ha sido Dios, el problema hemos sido nosotros, que nos hemos conformado.
Amado, cualquiera que sea el área de tu vida donde sientas dolor, el Señor te trajo en esta noche para decirte: yo quiero transformar esa área. Pero comienza por presentarte. Amén. Tenemos que pasar tiempo ahora con Dios y dejar que Él nos hable. Y esto nos pasa a todos. Este que les está hablando tiene dolores. Yo tengo áreas que me duelen y estoy consciente de que esa área que me duele es porque Dios quiere transformarla. Y yo le he dicho a Dios, en estos días yo le decía al Señor: Señor, muéstrame todo lo que yo tenga que cambiar. Ayúdame a tomar riesgos, ayúdame a tomar decisiones. Porque yo sé que si no tomo decisiones y no me atrevo a presentarme delante de Dios, voy a seguir con estos dolores. Esto nos pasa a todos. Esto no es solamente para los malos y los buenos no sienten nada, porque esa es mentira del enemigo, que nos han hecho creer que hay unos que son santos, que no tienen tentaciones, que no tienen dolores, son perfectos, y los demás: yo soy pecador, yo no he crecido. No, amado, todos pasamos en algún momento por la vida. Yo lo estoy pasando ahorita. Yo tengo algunos dolores que le estoy diciendo a Dios que necesito procesarlos. Y yo sé que Él me está transformando. Yo quiero ese dolor, no el dolor recurrente, quiero el dolor de la transformación. Aleluya. Y después vendrá otra área, y después vendrá otra área, porque esto no para, porque es una transformación continua. Inclina tu frente allí donde estás. Mientras estás con tus ojos allí cerrados, piensa en esta expresión que alguien dijo: los seres humanos somos las criaturas que repetimos comportamientos destructivos a pesar de las consecuencias, y por eso no somos transformados. ¿Cuál es el área donde sientes dolor? El Señor te dice: quiero transformarte, pero no te puedo transformar si no te presentas a mí. ¿Quieres pasar al altar y traerle eso a Dios y decirle: Señor, tú sabes cuál es el dolor que tengo? Hay un hijo que me duele, hay algo en el trabajo que me duele, hay algo en mi vida personal que me duele, hay una relación que me duele. Ven al altar, tráelo al Señor y dígale: Señor, aquí te lo traigo, porque hoy me doy cuenta que el poder de tu transformación me está tocando. El solo hecho de pasar ya es un riesgo. El solo hecho de pasar demuestra que tienes fe